expresan buena cantidad de CD56, brick de brillante. Estas células natural killer que tienen buena cantidad de CD56 y disminución del CD16, estas células están hechas básicamente para producir gamma interferón y factor de necrosis tumoral alfa, ¿ya? Estas constituyen más o menos un 10% de la población total de las células natural killers. Y cuando los CD16 están expresados en mayor cantidad, disminuidos los CD56, estas células natural killer, que son brillantes para el CD16, son las que conocemos. Son las que van a producir perforinas, gran enzimas AB, van a producir también el Fas ligando, ¿no? Que se va a unir al Fas receptor de la célula blanco para matarla por lisis osmótica, para matarla por apoptosis. El 90% de las células natural killer son entonces CD16 positivos, brillantes, y son justamente las que van a matar a la célula blanco. El CD16, ya sabemos, es este receptor que participa en la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y lo hace también por perforinas, gran enzimas, Fas ligando. El CD56, ambos son marcadores, viene a ser el receptor para interleucin 2, pero el receptor para la cadena alfa de interleucin 2. Estas células 16 brick brillantes, que son el 90% de las células natural killer, están mayormente ubicados en tejidos periféricos donde ocurre la infección por el microorganismo intracelular en un tejido inflamado, porque allí estas células tienen que matar a esas células infectadas, ¿sí? En cambio, las CD56 brillantes, las células natural killer que expresan mayor cantidad de CD56, que solamente son el 10% de las células natural killer, esos van a estar ubicados en órganos linfoides secundarios, ¿no? Ahí producirán su gamma interferón, el factor de necrosis tumoral, para propiciar una respuesta inmunitaria más celular. Con todo, las células natural killer son los principales linfocitos, son las células principales de inmunidad adquirida que están circulando en la sangre y por la linfa, ¿no? Son como los patrulleros de la policía que continuamente están patrullando, tratando de detectar delincuentes. Las células natural killer lo que tratan es de detectar inmediatamente microorganismos intracelulares y puedan eliminarlos. Entonces, los patrulleros de lo que es las células inmunitarias, los principales patrulleros son las células natural killers. Este concepto ya lo he dicho, es bueno saber para interrelacionar conceptos. En inmunidad innata, las principales células, macrófagos, células dendríticas interdigitantes, tienen como receptores los receptores de reconocimiento patrón, que van a reconocer ¿a quién? A los PAN, ¿no? A los PAN de un microorganismo. Ese PAN de un microorganismo no es de nuestras células, no es nuestro. Entonces, por eso se dice es un microbiano no propio, un microbio no propio. No self, no propio. Y la célula natural killer tiene como receptor fundamental, el receptor de la célula natural killer, reconocer a quién. Va a reconocer antígenos polisacáridos, ¿ya? Esos antígenos polisacáridos vienen a ser de lo propio, de nuestras propias células, pero de nuestras propias células que han sido alteradas
por la presencia de ese microorganismo intracelular. Y entonces se le llama, como es propio, es self, lo propio, ¿ya? Lo alterado pero propio. Estos son receptores de macrófagos, células dendríticas interdigitantes, y estas son de células natural killer, durante la generación de una respuesta inmunitaria en inmunidad innata, ¿sí? Naturalmente que este receptor también va a participar en inmunidad adquirida, pero acá estamos hablando de inmunidad innata. Bueno, en un primer momento, las células natural killer van a propiciar más que todo señales activadoras para que produzcan la apoptosis. Y en un segundo momento ya no queremos apoptosis, no queremos actividad y van a predominar las señales inhibitorias, ¿no? Más cruz. En un segundo momento ya no hay apoptosis y predominan las señales inhibitorias. Es lo que les he estado diciendo. No voy a entrar en el detalle de esto, es un poco para confundirse un poco más los receptores activadores y los receptores inhibitorios. Lo principal es lo anterior. Ya muchachos, hasta acá llegaríamos hoy día. Si tienen preguntas me pueden hacer. ¿Tienen preguntas, chicos? Doctor, ¿Eh? ¿podría repetir la parte de la inactivación de las natural killer por acción de los linfocitos T citotóxicos? Por favor. Esto de acá. Cuando la célula blanco expresa complejos mayores de histocompatibilidad, 1, entonces se va a inhibir a las células natural killer porque se unen a los receptores KIT y a este receptor CD94, NKG2AB. Y entonces ahí queda inhibida la célula natural killer, ¿ya? Y entonces el complejo mayor de histocompatibilidad 1 inhibe a la célula natural killer. Y el complejo mayor de histocompatibilidad 1 más bien activa a los linfocitos T citotóxicos porque es la encargada de presentarle el antígeno a su TCR y el TCR una vez que se une se va a activar en los linfocitos T citotóxicos. O sea, son acciones contrarias, ¿ya? El hecho es de que cuando se expresan las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1 son los linfocitos T citotóxicos las que van a matar a esta célula blanco y no las células natural killer porque quedan inhibidas. O sea, los linfocitos T citotóxicos y las células natural killer no actúan al mismo tiempo, no son guayquilleros. Primero, cuando se expresa complejos mayores de histocompatibilidad 1, actúan los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Y quedan inhibidas a las células, se inhiben a las células natural killer. Cuando no hay expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1, entonces, como ya no hay quien las inhiban, actúan las células natural killer, ¿sí? Cuando no se expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1, no se expresan cuando estas células blancas, los microorganismos, las células cancerígenas, hacen no expresar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? No se expresan, entonces no hay quien las inhiba y entonces se activan las células natural killer. Ok, doctor. Es que no entendía cómo, o sea, por qué el complejo mayor de histocompatibilidad 1 podía inhibir a la natural killer y también la natural killer creo que tiene complejo mayor de histocompatibilidad 1. Entonces es como que me confundí esa parte.
No, también la célula natural killer, como todas las células del organismo, tienen complejos mayores histocompatibilidad 1, ¿ya? Pero la célula natural killer no va a estar hecha para presentar antígenos. Cualquier célula puede ser invadida por microorganismos intracelulares, depende de receptores, ¿ya? Pero la célula natural killer está hecha para matar, para producir perforinas, granenzimas. Al parecer, las células natural killer no expresan receptores para virus, para microorganismos intracelulares, ¿ya? Que la célula natural killer pueda en algún momento degenerar, mutar y generar cáncer, bueno, habrá que estudiarlo eso, para que la misma célula natural killer degeneren. Porque no, que sepa, ahorita no hay cáncer de las células natural killer, hay de linfocitos T, de linfocitos B, hay cáncer, ¿ya? Los linfomas, las leucemias, pero no de las células natural killer. Tiene complejos mayores de histocompatibilidad, pero no, como te digo, no hay receptores para microorganismos intracelulares, no degeneren cáncer, entonces no te confundas en ese sentido de decirla. Y los complejos mayores de histocompatibilidad de la célula natural killer, que es, no, de eso no se está tratando. Se está tratando en este capítulo de cómo ellas matan, en qué momento matan. Ok, doctor. Doctor, una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de programar o hacer que las células natural killer ataquen a un mieloma múltiple o algún cáncer así? El mieloma múltiple es un cáncer de las células plasmáticas. Los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas para producir anticuerpos. Esas células plasmáticas también pueden degenerar en cáncer, ¿ya? Y cuando degeneran en cáncer, eso se llama, ahí se llaman el mieloma, puede ser el mieloma múltiple y la macroglobulinemia de Waldenström. Hay otra más todavía, son 3 tipos de cáncer de las células plasmáticas. Bueno, el mieloma múltiple es uno de ellos. Y como es una célula cancerígena, es de esperar que las células natural killer vayan y la ataquen y la maten, ¿no? Cuando uno es joven, diariamente hay mutaciones que hacen que nuestras células produzcan neoproteínas, traten de degenerarse en cáncer y las células natural killer que están bien activas están matándolas continuamente. Mucho se dice de eso, de que en etapas jóvenes de la vida muchas células están degenerando, pero bueno, es el sistema inmune bien actualizado, bien vigente que mata. Pero cuando ya uno tiene un estado de inmunodeficiencia, puede ser por el SIDA, digamos, los linfocitos T helper 1, sobre todo los macrófagos, células dendríticas que están afectadas por el virus, entonces ya no funciona bien, eso se llama estado de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Pero también hay estados de inmunodeficiencia innata, propios ya de cada persona que tiene muchos problemas pues en sus genes, entonces no hay buen sistema inmunitario para que elimine células cancerígenas. Cuando se da el cáncer, el mieloma múltiple, por ejemplo, es porque ya esas células cancerígenas de las células plasmáticas han evadido la respuesta inmune por células natural killer. Han venido las células natural killer y ya no pueden eliminarlas. Vienen los linfocitos T citotóxicos, tampoco van a poder eliminarlas. Todo el material de guerra de las células natural killer o de los linfocitos T citotóxicos van a estar mermados. Entonces, son capítulos emocionantes, evasión de las células cancerígenas a las células del sistema inmunitario, cómo es que las evaden, ¿ya? Uno es pues, expresando moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que no haya para que no sean presentadas. Eso es una estrategia que arman las células cancerígenas. Pero hay muchas otras acerca de estas, como les digo, eversión hay veces
hacer neutralizar la producción de perforinas, de granenzimas, de las células natural killer, linfocitos T citotóxicos. Muchos mecanismos se utilizan y por eso es que ya se da el cáncer, ¿no? El mieloma múltiple en este caso. Pero esas son consideraciones generales de células que degeneran, ¿no? Cada célula cancerígena tiene una peculiaridad. Cada una ve cómo se organiza para evadir a las células del sistema inmunitario. Ya habría que leer ahí, por eso te digo, los mecanismos de evasión del sistema inmunitario por las células plasmáticas. ¿Cómo es que se da el mieloma múltiple? Eso se da generalmente el mieloma en mayores de 50 años. Ese cáncer de las células plasmáticas afecta fundamentalmente los huesos, el riñón también. ¿Qué más, chicos? Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Sí. Normalmente algunos niños cuando contraen de alguna manera la tuberculosis, es como que no, o sea, se podría decir que no lo sienten o bueno, la enfermedad no se desarrolla en ellos. Pero ¿hay alguna manera de que en el futuro, cuando ya sean ya más adultos mayores, como decir que ahí sí les puede afectar o no? ¿O es que van a pasar desapercibidos durante toda su vida? Ya, claro, esa es una buena manera de preguntarse por qué muchos microorganismos entran a nuestro organismo y no dan síntomas, ¿ya? Entonces, sí, efectivamente, pues se dice que 80-90% de la población peruana tenemos el Mycobacterium tuberculoso en nuestros alvéolos pulmonares, dentro de los macrófagos. Hay alvéolos tipo 1, tipo 2, y uno de ellos son macrófagos. Y ahí se mete el Mycobacterium tuberculoso en el mismo macrófago y ahí está viviendo años en una coexistencia pacífica con nuestro sistema inmunitario, ¿ya? Entonces, cuando el sistema inmunitario ahí lo tiene, está diciendo ya vive ahí adentro, pero no te vas a comenzar a proliferar, no vas a comenzar a diseminar, no me vas a causar daño. Y entonces ahí tiene a su sistema inmune celular, lo tiene ahí alrededor de esas células que no desarrollen, que no proliferen, que no causen daño. Y así están en un estado latente los Mycobacterium tuberculosos desde niños, generalmente ya desde niños, ¿no? Entonces, ¿en quién da síntomas? ¿A quién le da la enfermedad? Cuando dan síntomas es porque ya proliferaron y ya esa proliferación, el sistema inmune celular comienza entonces a tratar de eliminarlas a las células y se produce la inflamación. Al producirse la inflamación, se producen los síntomas. Habrá pues la tos, habrá expectoración hemostoica, sanguínea, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es que se dan síntomas y por qué no se da? Es porque cuando el sistema inmune está bien activo, cuando uno es niño, cuando uno es joven, hasta los 50 años, 40, 50 años, el sistema inmune todavía está bien activo, no hay problema. Puede ser joven, pero si le da el SIDA, entra en estado de inmunodeficiencia y ahí es que los que tienen SIDA tienen más tuberculosis, porque comienza a proliferar el Mycobacterium tuberculoso porque la inmunidad celular está pues venida menos. Y en los mayores de edad, que también ya comienza el sistema inmune a venirse abajo, también son más susceptibles a que tengan la tuberculosis. De hecho, de que las personas que son bien delgadas, no tienen adecuada nutrición, están en un estado de inmunodeficiencia por malnutrición, también pues tienen tuberculosis, ¿no? Están los síntomas. Y la respuesta es esa, porque el sistema inmunitario celular está bien venido a menos, ¿ya? En esas consideraciones.
Gracias, doctor. Doctor, Sí. una pregunta. Si respecto a lo que estábamos conversando del cáncer, si las células natural killer actúan, ¿no?, como primera línea de defensa, creo, cuando hay células tumorales, siempre va a estar a la par la CELAC, o la célula LAC, creo, que mencionó que era para células cancerígenas, o sea, trabajan conjuntamente. No, se sabe que la interleucin 2, al actuar sobre la célula natural killer, una población de estas se van a diferenciar en células LAC. Pero no te podría precisar en qué momento se diferencian y en qué momento la célula natural killer mata a la célula blanco que ha degenerado en cáncer, o en qué momento la célula LAC, que de hecho es más efectiva que la célula natural killer, actúa sobre la célula blanco. Habría que leerle un poquito más, no he leído, de la célula LAC, pero la célula LAC está hecha para matar células blanco que portan, que han degenerado en cáncer. De una manera más eficiente, sí, porque cuando actúan las citocinas sobre una célula es para hacerla más eficiente. Y cuando se diferencia una célula inmune en otra, que es mucho más eficiente. Igual que cuando les dije los macrófagos, células epitelioides, células gigantes Langerhans, esas células son muchas más eficientes que los macrófagos. Se han diferenciado para ser más eficientes, ¿no? Y ahí hemos visto por acción del gamma interferón, por ejemplo. Y acá también la interleucin 12 y creo que también la 15 hacen diferenciar a las células natural killer en LAC. Hay que leerle un poquito más. Lo más probable es que cuando la célula natural killer no pueda por sí eliminar a la célula blanco, entonces lo que va a hacer es diferenciarse en célula LAC, para que la LAC más eficiente, más productora de estas perforinas, granenzimas, puedan matar a la célula blanca. Okay. Doctor, ¿y por qué a un paciente después de que ha tenido cáncer y ha pasado por quimio, o sea, su recuento leucocitario es bajo? Y hasta, o sea, en mi caso de un familiar mío ha tenido cáncer, ha pasado por quimio y siempre su recuento leucocitario es bien bajo, no llega ni a 5.000, o sea, no sé por qué. El hecho es de que la quimioterapia no es específica. La quimioterapia no solamente los medicamentos que se utilizan son citotóxicos, matan a las células cancerígenas de una manera no específica. Significa que también va a matar sobre todo a células de nuestro organismo normales que están en continua reproducción. Por ejemplo, las células de las mucosas epiteliales son células que continuamente están reproduciéndose, proliferando, ¿ya? Y esas células son las que se van a ver afectadas por la quimioterapia. Los pacientes que reciben quimio, las células de la mucosa epitelial están bien afectadas, sufren de trastornos mucosales diversos. Igualito, la célula que harto prolifera es la célula estentotipotencial de la médula ósea, ¿ya? Y entonces esas células o algunas de sus estirpes celulares también se van a ver afectadas. Cuando reciben quimioterapia, muchos hacen anemia. ¿Por qué? Porque las estirpes celulares, en general glóbulos rojos, están bien afectadas. Y si afecta la estirpe celular productora de glóbulos blancos, van a ser pues leucopenia, glóbulos blancos bajos. Y de hecho uno de los efectos indeseables de la quimioterapia es eso, afectar la producción de células de leucocitos, de células blanco, leucocitos. Y esos glóbulos blancos, los leucocitos, entonces están bienvenidos a menos. Muchos de los que reciben quimioterapia pasa eso. La quimioterapia pues mata las células cancerígenas, pero mata células propias, como le estoy diciendo, y uno de los efectos adversos es eso, dar leucopenia, glóbulos blancos bajos.
Eso baja las defensas, desde luego. Eso es. Ok, doctor, gracias. Doctor, una pregunta. Sí. Ya. En caso de que una persona nunca haya tenido el Mycobacterium tuberculoso o cualquier otra enfermedad, virus, ¿en cuánto tiempo se demoraría en generar una respuesta inmunitaria adquirida humoral o celular con formación de anticuerpos? Porque, o sea, estaba viendo, ¿no? En el caso de personas que se han contagiado con coronavirus, su cuerpo ha generado anticuerpos contra esa enfermedad, ¿no? A partir del día 14, por ahí más o menos, y, o sea, ha generado una respuesta inmunitaria celular. Eh, ¿Eso varía de acuerdo a la enfermedad o cómo? Ya. La próxima clase es inmunoglobulinas y después inmunidad humoral. Y ahí voy a hablar de eso, ¿ya? ¿En qué momento se genera la respuesta inmunitaria adquirida, celular y humoral cuando uno está expuesto a un microorganismo? En términos generales les voy a decir, y esta diapositiva no la dejé para el final, y a propósito de tu pregunta te voy a responder, ¿ya? En base a esta diapositiva. Entonces, cuando entra un virus, no está acá, pero lo primerito es meterse en una célula blanco, por ejemplo, el SARS-2, se mete en las células epiteliales de las mucosas respiratorias porque ahí tiene sus receptores ECA, ¿no? Y ahí estas células van a convertirse en células blancos sobre la cual vendrán las células natural killer, los linfocitos T citotóxicos. Estos virus también tienen que ser reconocidos por macrófagos, células dendríticas interdigitantes, ¿sí? Para que éstas lo vayan a procesar y lo vayan a presentar a los linfocitos T. Si es intracelular el virus, lo va a presentar a linfocitos T helper 1. Los T helper 1 van a producir, ya sabemos, interleucin 2 gamma interferón, que van a activar a los linfocitos T citotóxicos para que estos al final produzcan la citotoxicidad, destrucción de las células que han sido infectadas por este virus, ¿sí? Igualito, los que se llama el interleucin 2 y gamma interferón van a activar a las células natural killer para que maten a estas células, a las células diana blanco que han sido infectadas por el virus, ¿no? Hasta ahí eso es inmunidad celular. ¿Cuánto tiempo demora en generarse este tipo de inmunidad celular adquirida? Con activación de los T helper 1, T citotóxicos y células natural killer en inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida más o menos se genera a partir del séptimo día más de haber sido infectados, ¿sí? Tendremos que esperar para que los linfocitos T helper 1 de inteligencia y T helper 2 de inteligencia de inmunidad humoral generen una respuesta inmunitaria adquirida celular humoral 5 a 7 días. Lo usual es 7 días, ¿ya? En que ya comiencen a actuar en inmunidad celular las células natural killer, los linfocitos T citotóxicos, también los macrófagos. Y cuando comienzan a actuar van a dar los síntomas. En este caso del virus COR, ¿qué síntomas va a dar en células epiteliales? La tos, el dolor de garganta, etcétera. Dolor de cabeza, ya la mayor parte de síntomas son por las interleucinas producidos, que la cefalea, etcétera. Que la fiebre, todo es por interleucinas. Ahora, cuando este virus ha entrado, este virus tiene un momento en el cual está pasando por la sangre, por la linfa, ¿sí? Cuando pasa por la sangre, por la linfa, este es un microorganismo extracelular que está suelto, soluble. Por lo tanto, puede ser reconocido por ¿quién? Por el BCR de los linfocitos B, ¿ya?
el BCR de los linfocitos B. Entonces, el BCR, vamos a ver en las próximas clases, se activa al reconocer el BCR al virus, lo activa, se activa el linfocito B. Y después se diferencia en células plasmáticas. Tanto linfocitos B como células plasmáticas producen los anticuerpos. El anticuerpo se va a unir específicamente al epítope de este virus, alguno de los epítopes que tiene el virus, ¿ya? Entonces, el anticuerpo se une al virus y lo neutraliza, lo agarra, lo neutraliza, no lo mata, el anticuerpo no mata, solo lo agarra, lo neutraliza y ahí lo tiene quieto para que no siga fastidiando el virus. Ya después vendrá cómo se va a eliminar, ya después viene la opsonización o la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, pero por sí el anticuerpo no mata. Entonces, el primer ya se generó que una respuesta inmunitaria humoral, ¿ya? Se formó el anticuerpo que se une al virus. Y una vez que se ha unido, entonces, esta formación de anticuerpos demora más o menos a partir del 5.º día en formarse los anticuerpos. Del 5.º al 7.º día comienza. Cuando somos invadidos por el SARS, al 5.º o 7.º día comienzan a aparecer los anticuerpos. Los anticuerpos, vamos a ver en la siguiente clase, son de 5 tipos. El primero en aparecer es de inmunoglobulina M. Por eso es que lo primero que nos hacen la prueba para detectar anticuerpos, el primero que debe aparecer es la inmunoglobulina M, antígeno específico para el epítope de este virus del SARS que estamos hablando. Anticuerpos inmunoglobulina M aparecen del 5.º al 7.º día. Cuando uno recién se infecta, está expuesto a una persona que le está contagiando, ahí se infecta, tenemos que esperar 5 a 7 días para detectar estos anticuerpos. Mejor 7 días, ya aparecen anticuerpos inmunoglobulina M. ¿Ya? Y ahí es cuando comienzan los síntomas, por eso más antes no tenemos síntomas. El anticuerpo unido al virus se llama inmunocomplejo. Como inmunocomplejo ya va a tratar de, después por citotoxicidad celular de anticuerpos, por opsonización, vienen neutrófilos, vienen macrófagos, vienen células natural killer para realizar estas funciones. Hay participación de citocinas, también los T-helper 2 acá se activan para ayudar a los linfocitos B, citocinas. Entonces ya ahí recién aparecen los síntomas. A partir del 5.º o 7.º día ahí aparecen los síntomas y aparece la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M más o menos vive 1 semana, 2 semanas y después desaparece. Pero en algunos pueden seguir teniendo inmunoglobulina M más tiempo, ¿ya? Significa que todavía está activa la producción de inmunoglobulina M. La M significa que todavía está el virus ahí y está produciendo respuesta inmunitaria. Y la segunda inmunoglobulina en aparecer, el segundo anticuerpo, es la inmunoglobulina G, la G. La G comienza a aparecer después del 10.º día de infección, al 15 día, al 20 día, ¿sí? Varía un poco de persona a persona, pero a partir del 10.º día comienza a aparecer la inmunoglobulina G. De tal manera que cuando nos hacen la prueba, si solo tenemos inmunoglobulina M, significa que está activo. La infección, el virus está activo y está generando toda esta respuesta inmunitaria, ¿ya? Cuando aparece la M. Y cuando ya desaparece la M y solo está la G, significa que ya no está activo, ya no hay M, ya se fue la M, ya no hay actividad y solo está la G. ¿Y por qué? Porque la G ya va a ser producida más por la memoria, por los linfocitos B y T de memoria que se han generado. Esos son los que van a producir la inmunoglobulina G. Y es cuando nos detectan solo la G, significa que tenemos linfocitos B y T de memoria activos que están produciendo solo la G. Y por lo tanto, esa inmunoglobulina G ya significa que solo es la memoria, que ya no está activo el linfocito, el virus, ya no está activo, ya no está generando respuesta inmunitaria. Ya tenemos memoria, ya tenemos como una vacuna, se ha generado memoria y la inmunoglobulina G, como es memoria y no mueren, siempre está positivo. A quien le ha dado el virus,
siempre va a tener inmunoglobulina G positiva. ¿Por qué? Porque tiene memoria, porque esa memoria, estos linfocitos no mueren, siempre van a estar produciendo inmunoglobulina G. Las moléculas de inmunoglobulina G como tal viven 20 días más o menos, pero como estos no mueren, siguen produciendo pues la inmunoglobulina G. Y eso es la manera como saber si ha tenido o no el virus, ¿ya? Entonces, los que han sido infectados, si se les hace mediante ELISA para detectar anticuerpos y solo se detecta la G, feliz, pues, ya he tenido tengo memoria y tengo la inmunoglobulina G que me está protegiendo y no pasa nada, ¿ya? Eso es a todo lo que les ha dado tienen la G. ¿Y qué pasa cuando se han infectado y ya no tienen la G? Por alguna circunstancia, estos linfocitos T y B de memoria están muriendo, ¿sí? Ya no están generando inmunoglobulina G, por lo tanto, esas personas son susceptibles a reinfectarse. Lo cual es muy raro porque en el mundo hay pocos casos que se han documentado de reinfección. Y lo que más se dice es porque están mutando hacia un nuevo virus. O sea, este virus no es que tiene solo un epítope. Puede mutar sus genes y generar nuevos epítopes, ¿no? Eso más o menos la ciencia está descubriendo mutaciones del virus, nuevos epítopes y nuevas cepas que pueden ser más agresivos. Eso todavía no se sabe en el tiempo. Se generarán otros linfocitos T y B de memoria contra esos nuevos epítopes, ¿no? Ya. ¿Qué más, muchachos? Ya, 7:56. Me van a disculpar, ahora no voy a hacer hasta las 8:30. Y ya les dije en la mediodía. Ya en otro día daremos más tiempo. ¿Ya, muchachos? Sí, doctor, no hay problema. Hasta luego. Sí, doctor, no se preocupe. Ya espero que ya sepan bien Cuídense. espero que ya sepan explicar bien esto del virus, ya dominen bien a los virus. La inmunidad humoral, la inmunidad celular, cuando la M, cuando la G, por qué esto, el otro, o sea, por eso es muy bonita la inmunología. Cuando uno domina, yo no les quiero decir que soy un dominante, ¿no? En realidad hay que estar lee siempre. Pero la inmunología explica pues mucho de todo lo que sucede en clínica. Quien domina inmunología, domina las interleucinas y este jueguito ya se enfrenta mejor a las enfermedades infecciosas, a los cánceres, ¿no? Ya, chicos, que les vaya muy bien. Entonces, hasta la próxima semana. Hasta luego, doctor. Hola, doctor. Hasta Gracias, luego, hasta luego. cuídense. Adiós Hasta a todos. Que les vaya bien, chicos. Chao con todos. Igual, que les vaya bien.